Hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema el cual empezamos la semana pasada. ¿De qué se trataba? Pues lo tienes aquí en nuestra primera diapositiva. El past continuous. Este es un tense, una parte del tiempo que vemos en los tiempos o en las acciones en la forma inglés. ¿Qué es el past continuous? Eso ya lo vimos la semana pasada. Vamos a recordarlo. Usamos el past continuous para acciones progresivas. ¿A qué le llamo acciones progresivas? Es decir, acciones prolongadas que se realizaron en el tiempo pasado. ¿Ok? Es decir, al decir acciones prolongadas, quiere decir que tomó un determinado tiempo para realizarse esta acción. Para ello, usamos el verbo to be en tiempo pasado. ¿Recuerdan? Miren el cuadrito. ¿Recuerdan que usamos el verbo to be en presente? Pues en el presente tenemos tres verbos. Son tres: am, is y are. Esto, repito, es en el tiempo presente, pero en el tiempo pasado solo son dos: was y were. Mira el cuadrito nuevamente y lo hice de esta forma para que tú puedas ver el uso de estos verbos en su forma presente y en su forma pasada. Am, was, is, was. Tanto am como is, su forma pasada es was, y are, were. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a la siguiente página. Recordamos una vez más los verbos to be en su forma presente y en su forma pasada. Para ello vamos a recordar también el uso de los pronombres comunes. Tenemos I, he, she, it, we, you, they. En los verbos to be presentes tenemos am, is y are, lo que hace un momento mencioné, pero cada uno de ellos tiene su forma de uso con el pronombre común. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Al tener ya, entonces en su forma pasada, como ya conocemos la forma presente y la forma pasada, entonces es mucho más fácil poder usarla. I, he, she, it con was y los demás pronombres we, you, singular y plural, más they son con were. Así de simple, hijos. ¿Cómo se formaban estas oraciones? Simplecitas, oraciones simples con was y were. Similar al verbo to be presente, ¿se acuerdan? Entonces tenemos el pronombre, el was o were según el pronombre que estoy usando en mi oración y mi complemento. Teníamos aquí los ejemplitos, ¿verdad? Marcia, cuando hablo de Marcia estoy hablando de she. ¿Y cuál es el verbo to be pasado? Was. Marcia was happy. Segunda oración, my friends. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de completar con was o were? Tenemos que identificar el pronombre común. Cuando hablo de my friends estoy hablando de they. Perfecto, de ellos. Por consiguiente, el verbo to be pasado es were. Y por último tenemos your father. Cuando hablo de your father estoy hablando de he, de él. Entonces nuestro verbo to be pasado es was. Y oraciones simples con el verbo to be pasado. Vamos a la siguiente página. Observen aquí.
Miren aquí, the past continuous. Ya sabemos que son acciones prolongadas que se realizaron en el tiempo pasado. Dice, la base de este, o sea, del past continuous, es el uso del verbo to be en pasado, was y were. Por eso es que la semana pasada avanzamos con el was y were. Y si recuerdas, te dije que tienes que practicar lo más que puedas hasta dominar, porque este era la base para el past continuous, el cual es nuestro tema ya de lleno ahora. Al ser acciones progresivas, usaremos las mismas acciones, es decir, acciones progresivas, ¿verdad? Eso indica que usaremos los verbos que terminan en ing. Toda acción, escuche bien, toda acción que termina en ing me está hablando de una acción progresiva, ¿ya? ¿Cuáles serán? Son muchísimas, pero te preparé un cuadrito, ¿no? De las principales o las más comunes que nosotros solemos usar. ¿Cuáles serán? Studying, estudiando. Taking a shower, tomando una ducha. Doing my homework, haciendo mi tarea. Watching TV, viendo televisión. Paying attention, prestando atención. Washing my hands, lavando mis manos. Eating, comiendo. Drinking, bebiendo. Reading, leyendo. Cooking, cocinando. Sleeping, durmiendo. Si te das cuenta, mira, todas las acciones, o sea, los verbos, terminan en ing. Y en el español, mira cómo se convierte. Ando, endo, etc. Por ejemplo, ya no digo reír, sino digo riendo. Ya no digo caminar, sino caminando, etc. ¿No? Ahora quiero que escuches y repitas después de mí. Studying, estudiando. Taking a shower, tomando una ducha. Doing my homework, haciendo mi tarea. Watching TV, viendo televisión. Paying attention, prestando atención. Washing my hands, lavando mis manos. Eating, comiendo. Drinking, bebiendo. Reading, leyendo. Cooking, cocinando. Sleeping, durmiendo. Entonces ya tenemos las acciones progresivas, no el past continuous, acciones progresivas. Repito una vez más, ¿a qué le llamo una acción progresiva? A una acción que termina en ing. Dicho esto, más el uso del verbo to be en pasado, ya podemos formar nuestras acciones en el past continuous. Vamos a la siguiente página. Miren aquí. Al usar una acción pasada, también podemos usar adverbios de tiempo claramente en el tiempo pasado. ¿Ya? ¿Cuáles son esos adverbios de tiempo o expresiones en el pasado? Tenemos English y Spanish, dos columnitas, en inglés y en español. Son muchas expresiones o adverbios de tiempo en el pasado, pero vamos a ver solo algunas en esta oportunidad. La primera, la principal, la más conocida es yesterday. A ver, todos escuchen y repitan después de mí. Yesterday, ayer. Vamos a la segunda. The day before yesterday. Una vez más. The day before yesterday. Antes de ayer. Siguiente. Last week. Last weekend. Last month. Last year. ¿Ok?
¿Qué significa last week? La semana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, last month, el mes pasado, y last year, el año pasado. Miren, para todos usé last week, last weekend, para todos, para estas 4 expresiones usé last, antepuse last. ¿Qué me indica el last? El último o el pasado, tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, es importante conocer cuáles son esos adverbios de tiempo en el pasado. Vuelvo a repetir, adverbios de tiempo o expresiones en el pasado. Ahora vamos a formar oraciones. ¿Cómo se forman? Ya vimos el verbo to be en pasado en oraciones y también vimos las acciones progresivas, o sea, las acciones ing. ¿Cómo se forma? El pronombre o sujeto, el verbo to be, was o were, recuerdan que es de acuerdo al pronombre que yo estoy usando, más el verbo ing, es decir, la acción en progreso. Y en el complemento, ¿qué es lo que puedo encontrar? Puedo usarlo, pero les recomiendo que tratemos de usar para que ustedes se familiaricen con estos términos. Entonces, retomo. En el complemento, tratemos de usar los adverbios de tiempo. O vamos a soler encontrar estos adverbios de tiempo. Miren. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Lupe was sleeping on the sofa yesterday. Primeramente, lo que vamos a hacer es corroborar si esta oración cumple con mi fórmula. Recuerda que cuando ya empezamos a formar oraciones y o preguntas, necesariamente necesitamos una fórmula o regla. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que tú puedas desarrollar o crear oraciones y o preguntas de la forma correcta. ¿Ok? Entonces vamos a corroborar nuestros 3 ejemplitos que tenemos. Lupe es el pronombre propio. Was es el verbo to be. Sleeping es el verbo ing. On the sofa yesterday es el complemento. Miren, en el complemento yo le adicioné un adverbio de tiempo pasado, yesterday. Pero una pregunta, ¿mi oración está bien? ¿Cumple mi fórmula? Sí, miss, yes. Pregunta, una más. ¿Por qué puse el verbo to be, was y por qué no were? Muy bien, te voy a explicar. Puse was porque en mis oraciones no siempre voy a encontrar los pronombres comunes como I, you, he, she, we, they, etc. Voy a encontrar nombres propios como en el primer ejemplo. Lupe. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese caso? Voy a interpretar. Cuando hablo de Lupe, tengo que identificar el pronombre común. Lupe. Cuando hablo de Lupe estoy hablando de she, de ella. Por consiguiente, si voy a usar el pronombre común she, el verbo to be es was. ¿Se acuerdan? She was, he was, I was, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra primera oración. ¿Y qué significará? Lupe estaba durmiendo en el sofá ayer. Así de sencillo. Siguiente oración. I was taking French classes last year. ¿Se cumple mi fórmula? Primero eso, corroborar. I, pronombre, was, el verbo to be, verbo ing taking French classes last year. Es el complemento. Miren, dentro del complemento usé un adverbio de tiempo que es last year, el año
saw. Pero vamos a corroborar nuevamente si el verbo to be correcto es was. ¿Y por qué no fue were? Porque I, he, she, it va seguido de el verbo to be was. Así de simple. Entonces, yo estaba llevando clases de francés el año pasado. Tercera oración. Your friends were eating a chocolate ice cream. Your friends, pronombre, were, el verbo to be pasado, eating, el verbo ing, y el complemento es a chocolate ice cream. ¿Por qué puse were? Ya sé, antes de ello, ya me di cuenta y corroboré que mi oración sigue la forma. Pero lo que voy a corroborar una vez más, si es que el verbo to be were es correcto para estos pronombres, o para el pronombre. Your friends. Cuando hablo de your friends, estoy hablando de ellos, tus amigos, ellos. Por consiguiente, they were, ¿verdad? They were eating a chocolate ice cream. Tus amigos estaban comiendo un helado de chocolate. Y ya. Entonces, hasta aquí terminamos con nuestras oraciones. Recuerda, hijos, a ver, recuerden que paso número 1 debemos, ¿qué cosa? Debemos dominar esto. Los pronombres junto al verbo to be pasado. ¿Cuántos son? 2. Was y were. Pero su uso depende de acuerdo al pronombre. Es igualito similar a lo que vimos en el verbo to be presente, am, is, are. La ventaja que tenemos en el tiempo pasado es que solamente hay 2. No hay mucha confusión, ¿no? Was y were. Y formamos oraciones simples, el cual nos va a ayudar muchísimo para poder introducir el past continuous, perdón. Los verbos ing, cuáles son las acciones en progresivo, el que nos va a ayudar también para qué, para formar el past continuous. Y finalmente ya tenemos las oraciones con el past continuous. Pero recuerden pasar o repasar también los adverbios en tiempo pasado, expresiones en pasado. Yesterday, ayer, the day before yesterday, last month, etc. ¿Ok? Muy bien. Vamos ya terminando con esto. Forma oraciones con los siguientes enunciados. Miren, tenemos 6 enunciados. Con cada uno de ellos vamos a formar una oración usando el past continuous. ¿Quieren que les ayude con la primera? Muy bien, escuchen, Solo les voy a dar con la primera y ustedes lo van a hacer los demás en el cuaderno, ¿ok? Vamos. Hugo, pronombre, luego viene el verbo to be, ¿verdad? Hugo, cuando hablo de Hugo, estoy hablando de él, he. Entonces la oración sería Hugo was doing homework yesterday. Escuchen. Hugo was doing homework yesterday. Vamos a la fórmula. ¿Les parece? A ver si lo hice bien. Mira lo que yo dije. Hugo was doing homework yesterday. Hugo was. Ahora voy a corroborar una vez más si el was con Hugo era correcto. Aquí está. Cuando hablaba de Hugo, estoy hablando del he. He was. Perfecto. Un puntito para la mía Joyce. Y ya. Eso sería todo, hijos. Ustedes les vuelvo a repetir, lo hacen la diferencia. ¿Dónde? En el cuaderno. Nos vemos. Cuídense muchísimo y nos vemos más tarde para la pequeña interacción. Cuídense mucho, hijos. Nos vemos. Goodbye.